De Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Amados, Dios me los bendiga grandemente. Espero que hayan tenido una hermosa semana. Les saluda el pastor Joe Quijano y vamos a iniciar la transmisión del mensaje de este día. Un saludo para los pastores en Mojave, pastores Durán, pastores España, que Dios los bendiga grandemente. Vamos a iniciar y vamos a entrar en oración, poniéndonos en manos del Señor, pidiendo su asistencia. Oh Dios amado, te bendecimos, Señor, y en este momento invocamos tu presencia para que tu Espíritu Santo, Señor, tome el pleno control de mis emociones, de mis sentimientos, de mi mente, y que toda palabra que fluya de mis labios sea la precisa de acuerdo a tu propósito. Quita de mí, oh Dios, todo pensamiento ajeno y permite, oh Dios, que cada uno de los oyentes reciba el consejo de hoy como una esponja, para que podamos, oh Dios, reaccionar, para que podamos analizar, Señor, y recibir la enseñanza de tu palabra. Gracias porque la aplicaste a mi vida. Ahora, Padre, permite que cada uno de los oyentes, mis hermanos, quien sea que se va a conectar, reciba la bendición de tu palabra. Padre, gracias. Bendice a cada uno de los que se van a conectar o los que ya están conectados. Bendícelos grandemente, bendice la mesa y su aceite, su harina, bendice la salud de cada uno de ellos, fortalécelos para que cada uno de ellos bendiga y glorifique tu nombre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Fíjese, amados hermanos, que quiero hacerles esta pregunta. Las hermanas, algunas hermanas en la cocina tienen unos guantes. Esos guantes los usan para cuando ponen algo dentro del horno, sacar la bandeja sin quemarse, ¿cierto? Bien. Hay otra cantidad de guantes de diferentes tamaños, diferentes formas, diferentes usos. Yo tengo unos guantes que se usan para soldar, para que la chispa no queme los brazos. Pero la pregunta que quiero dejar en esta tarde, los guantes que usted, hermano, usa cuando va a chapear la grama, cuando va a trabajar en la jardinería, cuando va a hacer algún trabajo pesado, esos guantes, como usted, hermana, el guante que usted usa, puede funcionar, puede llevar a cabo el trabajo para lo cual fue hecho ese guante, solamente con tenerlo en sus manos colgado. No, ¿verdad? Ilógico. El pastor como que está perdiendo sus neuronas porque hace unas preguntas fuera de lugar. No. ¿Sabe por qué? Porque para que el guante que usted usa en la cocina o para el guante que usted usa, hermano, en sus labores cotidianas, no puede funcionar. Tiene que tener su mano dentro. Tiene que estar el guante lleno de esa mano que lo dirige para que agarre, para que suelte, para que levante, ¿verdad? Y eso es exactamente el creyente. Para que nosotros funcionemos de la manera
en que Dios quiere y nos ha seleccionado, nosotros debemos de estar llenos del Espíritu de Dios. O sea que es un imperativo, no es una elección, no es si queremos o no queremos. No, no es elección, no es negociable. Es un imperativo que usted y yo estamos en este mundo porque tenemos que cumplir determinado trabajo, determinada labor para el reino de Dios. Y si nosotros no estamos llenos del poder del Espíritu de Dios, nuestra función va a ser infructuable. Porque para que el Espíritu de Dios nos use, tiene que estar sobreabundando en nuestro corazón. Pero muchas veces en nuestro corazón no hay espacio. No hay espacio para el Espíritu de Dios. Estoy hablando de la llenura. No estoy hablando del sello de propiedad. Estoy hablando de la llenura del Espíritu Santo. Por eso nosotros necesitamos complementar los designios de Dios. Y lo primero que vamos a recordar en esta tarde es que para que el Espíritu se manifieste en nosotros, nosotros tenemos que vaciar, sacar de nosotros lo que hay dentro, todas las cosas que hay dentro, lo inservible que hay en nosotros espiritualmente y alcanzar la llenura del Espíritu. ¿Por qué razón, hermano? ¿Sabe por qué? Y este es lo primero que vamos a recordar. Dios usa el corazón que está dispuesto a obedecerle. Sí. Cuando usted y yo somos instrumentos de Dios y estamos dispuestos a obedecer a Dios, Dios nos usa. Lucas capítulo 24 nos da una referencia, pero les voy a leer en Hechos capítulo 2 versículo del 1 al 4 y dice la palabra así. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Allí está el consejo de la palabra de hoy. Pero dice, se les asentaron lenguas como. No eran de fuego, sino como de fuego. Una intervención, una manifestación visual para que todos, cada uno viera la lengüita como de fuego en la cabeza de cada quien, para que no dijeran, ¿me la habrán puesto a mí? ¿Por qué al hermano le pusieron y a mí no? ¿Se acuerdan cuando el Señor fue bautizado y que descendió del cielo como paloma, una señal visual para que todos pudieran reconocer de que el que se estaba bautizando era el Hijo de Dios? Entonces, en esto que hemos leído, amados hermanos, vamos a encontrar que de acuerdo a Lucas 24:49, antes de la ascensión, el Señor les dijo a sus discípulos, quedaos en Jerusalén. No vayan a ser como el día de la crucifixión, que cada quien agarró por su lado, los que iban
el camino a Emaús, iban decepcionados porque dijeron, pucha, y nosotros que confiamos en él y que él quedó colgado. Los discípulos se reunieron como un concilio a la orilla del mar. Y entonces todos veían a Pedro y dijeron, bueno, señores, aquí se rompió una taza y cada quien para su casa. Se nos acabaron los mangos bajitos, ya no va a haber quien nos mantenga, quien nos sostenga, quien nos dé la comida. Ahora vamos a regresar a trabajar. Y el Señor, antes de ascender, él dice, quédense para que Dios envíe la promesa. Un corazón agradecido. Ellos no dudaron, porque en Hechos capítulo 1, versículo 12, dice, volvieron a Jerusalén un día de camino, obedeciendo. O sea que hubo en ellos disposición de obedecer y se mantuvieron unidos, orando y rogando hasta esperar la promesa. ¿Sabe qué significa eso? Y Pablo lo enfatiza. Significa que nosotros tenemos que entrar en un tiempo de preparación espiritual. Ellos, cuando el Señor les da la orden y les dice quédense en Jerusalén, camino de un día, llegaron al aposento alto, entraron, subieron y se sentaron y todos unánimes orando y rogando. Orando y rogando. ¿Por qué? Porque sabían de que la promesa de Dios iba a descender sobre ellos y ellos necesitaban tener el espacio vacío en su corazón para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas nosotros tenemos que nos impiden, amado hermano? Nos impiden servirle al Señor. Tiene que haber disposición, porque Dios usa a un corazón que está dispuesto a obedecer. Y la obediencia comienza en buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, buscar la oración, buscar el ayuno, buscar la relación íntima con Dios, porque únicamente así nosotros vamos a través del Espíritu Santo sacar todo lo que hay dentro de nosotros, que son ataduras que tenemos en nuestras manos, en nuestros pies y en nuestra mente, que no nos permiten servir al Señor. Y Pablo lo enfatiza en 1 Corintios 11:28. Recomienda y les dice, señores, para que ustedes participen, pruébese cada uno a sí mismo y coma del pan y beba de la copa para no participar indignamente, porque hay algunos que están enfermos y otros duermen. En otras palabras, otros murieron por participar de la cena indignamente. Y hoy muchas congregaciones permiten que la persona participe sin importar la condición del hermano o del hermano. Porque estamos transversando la palabra, estamos poniéndonos en favoritismo de los miembros, especialmente si son de los que tienen dinero. Les fomentamos, les toleramos y les permitimos lo que la palabra no acepta. Pablo lo enseña. Por eso se ha fijado de que en las congregaciones, cuando van a participar, el ministro deja un tiempo para que la persona individualmente se ponga a cuentas con Dios, prepare su corazón y que todo lo sucio e inmundo que hay dentro surja de él para que la presencia de Dios se manifieste en su vida. Obediencia. ¿Queremos ser usados por Dios? Obedezcamos a Dios, porque Dios busca corazones dispuestos para obedecerle.
Y la preparación de los apóstoles con las mujeres es un ejemplo que nosotros necesitamos seguir, amados hermanos. Ve en Efesios capítulo 6, versículo 18. Dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. O sea, de que no solamente de sentarse y vamos a esperar la bendición de Dios. No, tenemos que prepararnos espiritualmente, amados hermanos, porque tanto usted como yo tenemos ataduras que no nos permiten, que no nos dejan hacer lo que necesitamos o queremos hacer para la gloria de Dios. ¿Qué hicieron los discípulos? Juntamente con las mujeres, perseveraban unánimes en oración y ruego. Amados, necesitamos aprender o recordar que la meditación en la palabra, que la oración en el altar es fundamental para nuestra vida. Es la preparación para que la presencia de Dios llene nuestro corazón. No que seamos untados como una brocha. Nosotros no fuimos untados, fuimos llenos del Espíritu Santo. Y para conocer la voluntad de Dios, necesitamos estar preparados. Necesitamos prepararnos espiritualmente, renovando nuestra mente. Y esa es la clave. Si queremos ser instrumentos efectivos en la obra de Dios, debemos de renovar nuestra mente, renovar nuestra vida y dejar que el Espíritu de Dios se manifieste en nosotros, porque no es por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu Santo. Y el libro de los Hechos nos muestra que para todo trabajo, toda labor que se haga para el reino de Dios, amerita que nosotros tenemos que estar llenos del Espíritu de Dios. Por eso dije, el guante no puede ser útil únicamente teniéndolo colgado. Tiene que entrar su mano, porque su mano es la que lo va a dirigir para agarrar, para subir, para poner. Así el Espíritu de Dios en nosotros obra de igual manera. Pero tenemos que vaciarnos, porque ese guante, si usted lo atora de papeles o de trapos de chirajos viejos, le pongo esto, usted no va a poder meter su mano. ¿Qué va a hacer? Si usted quiere usar el guante y meter su mano, tiene que sacar toda la basura que hay dentro del guante. Así nosotros, amados hermanos, para que el Espíritu de Dios nos use como instrumentos efectivos, nosotros tenemos que darle lugar al Espíritu para sacar todo lo que hay dentro de nosotros que a Dios no le agrada. Porque no puede haber llenura del Espíritu, no puede haber unción de Espíritu cuando tenemos muchas cosas. Le doy esta ilustración. No la puedo efectuar porque no tengo los medios aquí. Pero ¿sabe cuál es la similitud de su corazón? Tome un vaso de vidrio. Póngale 3/4 de agua al vaso. Luego, agarre un montón de papelitos. Hágalo bolitas como usted quiera. Y vaya y échelos sobre el agua. ¿Ok? Esos papelitos están representados. La raíz de amargura, los celos carnales, las obras de la carne de acuerdo a Gálatas, los resentimientos. Esa basura es lo que nosotros necesitamos sacar de nuestro corazón. Conforme usted va echándole más agua al vaso, que representa o simboliza el Espíritu Santo, entre más el vaso se llena de agua, la basura se derrama por los lados. Así funciona en nuestra vida espiritual. Que si nosotros, entre más nosotros nos alleguemos a esta palabra, doblemos nuestras rodillas, clamemos y roguemos a Dios para ser saturados, para ser limpios, para ser transformados,
las obras de la carne van a salir de nuestro corazón. Entonces, la llenura del Espíritu Santo entrará y formará en usted un hombre y una mujer listos para servir al Señor. Recuerden, el primer paso: obediencia. Obediencia. Se necesita obedecer a Dios. Y Pedro decía, cuando lo amenazaron, ¿qué dijo él? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Amados hermanos, esto es solamente un recordatorio para que usted y para que yo podamos dejar la conformidad cristiana en la que estamos cayendo o en la que hemos caído. De conformarnos únicamente, bueno, yo soy salvo, yo tengo el Espíritu de Dios, sí, pero ¿qué está haciendo el Espíritu Santo en usted como instrumento para el reino de Dios? La segunda cosa, Dios usa un corazón que esté dispuesto al sacrificio. Si leemos en Génesis capítulo 22, verso 9, usted conoce la historia. ¿Se acuerda? Cuando Dios le prometió descendencia a Abraham, le prometió un hijo. Pero luego que nace el hijo, Dios ve de que Abraham se enchula de su hijo y donde quiera lo lleva de la Seca a la Meca. El corazón de Abraham fue probado, como es probado el corazón suyo y el mío. Verdaderamente, ¿qué sentimientos hay para Dios? El corazón de Abraham fue probado para ver si estaba dispuesto al sacrificio. ¿Hasta qué? Cuando Dios le dijo, oye, Abrahamcito, vas a aguantar vara porque he visto de que el hijo que te di está ocupando mi lugar. Por eso le dice al hijo a quien tú amas. Dios tiene las suyas también, porque le dijo a Abraham, el hijo a quien tú amas. En otras palabras, le estaba diciendo, el que ocupa mi lugar en tu corazón. Ahora yo quiero saber si tu corazón está dispuesto a presentarle el sacrificio. Pero Dios se dio cuenta en el momento oportuno que verdaderamente que Dios vivía en el corazón de Abraham. Que lo que había hecho de inclinarse más a su hijo, como algunos cristianos que ponen a su hijo antes que a Dios. Tengan cuidado, porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios es celoso. Hay que estar dispuesto a sacrificar, porque ser cristiano no es fácil, amados hermanos, porque somos probados, nuestro corazón es probado a dejar lo que nosotros no queremos dejar. Y muchas veces ahí es donde se traba la carreta, porque empezamos, si yo hubiera sabido esto, ni loco me hubiera metido. Y le queremos poner condiciones a Dios. Primero, hemos hablado de que necesitamos aprender a obedecer. Y algo que nosotros necesitamos es tener una intimidad, una relación con la palabra, meditar en la palabra, orar, doblar nuestras rodillas, suplicarle al Señor, transforme y renueve nuestro entendimiento. Lo segundo, estar dispuesto al sacrificio. ¿Qué está sacrificando usted? Dígame. ¿O cuánto ha sacrificado esta semana por el reino de Dios? ¿Qué cosas dejó de hacer en su casa
para ir y buscar a alguien que estaba enfermo, para ir y darle una palabra de aliento, para ir y orar por el enfermo. ¿Qué cosas dejó? ¿Qué sacrificó? Nosotros debemos, amados hermanos, de estar dispuestos al sacrificio. Lucas capítulo 9, 57. Un hombre estaba allí, se la llevaba bien tranquilo. Un paracaidista. Vuelta que daba Jesús, vuelta que daba él. Era la hora del rancho, como dicen en el cuartel. Vamos a comer. A tal grado de que el hombre le dice: Jesús, cuenta conmigo. Yo te voy a seguir a donde tú vayas. Pensando de que en el futuro iba a estar en un hotel de 5 estrellas. ¿Y qué le dijo Jesús? Las zorras tienen guaridas y las aves nido. Pero yo no tengo ni siquiera una almohada donde recostar mi cabeza, muchacho. ¿Qué te pasa? No da más explicaciones del texto. Suponemos de que tal vez el hombre se ha de haber desanimado y decir: no, entonces ¿para qué lo sigan? Pero viene otro. En el versículo 59, donde le dice: sígueme. ¿Y qué le dice el hombre? Le pone condiciones. Maestro, mira, yo te voy a decir una cosa. Yo te voy a seguir, pero deja primero que yo me quede en casa con mis padres hasta enterrarlo. Y después me mandas un correo electrónico o me mandas un texto por WhatsApp, me dices en qué localización estás y yo te sigo. ¿Y qué le dijo Jesús? Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú predica el reino de Dios. Porque muchas veces le ponemos condiciones a Dios. Dios nos quiere usar en determinado, vamos a decir, en determinado trabajo. Pero nosotros nos adelantamos y le queremos poner condiciones. No, es que yo no puedo porque mi suegro, yo no puedo porque mi mamá, yo no puedo porque... Le ponemos condiciones a Dios. Y Dios necesita ver en nosotros la disposición de sacrificio para podernos usar. Amado, hay un precio que nosotros tenemos que pagar. Cristo pagó con su vida. Y nosotros debemos de pagar a través del sacrificio. ¿Cómo, pastor? Romanos 12:1 dice Pablo: presentad vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Hay pastores zánganos que se acomodan a las estaciones del tiempo para predicarle a la congregación. En invierno, cuando hace frío, llegan hasta el tope, con corbata, y si pueden se ponen orejeras. Pero llega el verano, van en chancletas, en tenis, en chores, en camisetas. ¿Dónde está el sacrificio vivo? Porque la ética, déjeme decirle de que la ética se debe de conservar. Porque si a usted lo invita el presidente del país donde usted está, lo invita a una cena, pero usted tiene que llegar de etiqueta, usted empeña lo que sea con tal
de vestirse bien y presentarse a la cena. ¿Por qué con Dios nosotros no podemos sacrificar? ¿Por qué a Dios le damos lo peor, vamos a decir en cierta manera? Algunos que creen que la plataforma es únicamente para ellos lucirse y señalar y dictar y condenar y juzgar y mandar al infierno. Pero ¿en qué condiciones morales y espirituales están cuando condenamos a los demás, pero no nos condenamos nosotros mismos? Tenemos que sacrificarnos, presentar vuestros cuerpos en sacrificio. En sacrificio. ¿En qué depende el sacrificio, amados? En que puede estar a 80, 120 grados, pero usted su ética la mantiene, porque usted no va a quedar bien con la gente, pero usted tiene que quedar bien con Dios. Porque si nos vamos al contexto, en el Antiguo Testamento, el sumo sacerdote, todo el atuendo que tenía que usar para presentarse ante Dios. Y ahora muchos ministros, holgazanes, se presentan a predicarle a la congregación como les da la gana. Y eso le están transmitiendo al pueblo. Entonces el muchachito mira y dice, ¿para qué me voy a poner corbata? ¿Sabe una cosa? Mi hermana Ana en Texas es testiga de que no me la estoy sacando de la manga. Yo era acérrimo. Mi hijo era el baterista de la iglesia. Él, una noche antes, el sábado, había estado tocando en la banda de la escuela, del high school. El caso de que andaba medio turulaco, pero tenían hora para levantarse. Aunque se hubieran acostado media hora antes, se tenían que levantar. Se le olvidó la corbata. ¿Ok? Y le dije, no tocas. Y algunos me criticaron. No, pero ¿cómo hacer, pastor? Que mire, que tiene que... Uniformidad. Ética ministerial. ¿Qué hizo? Agarró el carro y se fue a recoger la corbata. Hasta que llegó con su corbata. Yo era así. Digo, la hermana Ana es testiga de que yo era duro con mis hijos como con los hijos de ella, porque Jimmy Fulán, el hijo de ella, un muchacho inteligente, dado al Señor, y tocaba en el grupo. Pero yo era exigente. Es que no podemos, amados hermanos, complacer a la gente. No podemos complacer al mundo. Tenemos que mantener una ética ministerial. Tanto el ministro como todos los que trabajan a su alrededor. No podemos nosotros transmitirle a los demás, usted venga como le dé la gana, aquí no somos exigentes, no, es que no seamos nosotros, es Dios que demanda, porque el sumo sacerdote tenía que meterse un montón de algarabates y de vestidos para presentarse ante la presencia de Dios. ¿Y por qué nosotros vamos a hacer lo contrario? Porque estamos en la gracia. El amor no quita conocimiento. Dios está esperando corazones dispuestos al sacrificio. ¿Sí? Jesús dijo, el que quiera voluntad, el que quiera, no estoy obligando a nadie. No quiero que nadie me siga a la fuerza. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día y sígame. Como dice, y la cruz no pesa lo que cala.
Lo que cala son los filos de la cruz. Tenemos, amados hermanos, que estar dispuestos al sacrificio. Porque para que usted y yo tengamos el boleto ya comprado para llegar a la presencia de Dios, alguien tuvo que sacrificarse. Tuvo que cargar esa cruz. Sin deberlas. ¿Y por qué nosotros no podemos estar dispuestos a sacrificar un día para Dios? Buscar las almas. Que si está lloviendo no puede ir a... Miren, en Estados Unidos, aquí también, ya en los países centroamericanos, toda la basura de los gobiernos, allá en Europa y Estados Unidos, la recogen y la traen en camellos y se la vienen a meter a la gente acá. Porque son unos vagos los gobiernos de acá. Antes había cristiano de convicción que si iba a brincar los charcos sobre las piedras, envolvía su Biblia en una bolsa plástica y se la metía bajo el sobaco y se iba brincando charcos, llegaba a su congregación y bendecía el nombre de Dios. Ahora no, los cristianitos están tan cómodos que si está lloviendo, no, yo no voy a ir porque padezco de mi pecho. No, que me va a dar resfriado y mañana no puedo ir a trabajar. Porque ese es el evangelio barato que muchos están predicando hoy en día. La comodidad, el confort. No hay sacrificio. Y muchos solamente buscan, como aquel que le dijo, te seguiré a donde quiera que vayas. Y el Señor le dijo, ¿sabes qué, mijito? Yo no tengo ni de dónde caer muerto. Y ya. El joven rico, ¿qué le dijo? Los mandamientos. No, hombre, no me preguntes eso. Si yo soy judío, yo le he guardado los mandamientos. Entonces, mijito, no hay problema. Vende lo que tiene y dalo a los pobres. ¿Qué pasó? Arrancó y se fue. No estuvo dispuesto a sacrificarse por los demás. ¿Cuánto usted y yo, amado hermano, nos hemos sacrificado esta semana? ¿Cuánto? ¿O en qué? Tenemos muchas ataduras. Por eso es un imperativo, amado hermano, que nuestras ataduras se las dejemos al Señor y sean quitadas de nosotros para poder fluir, para poder usar los dones, para poder usar los talentos que Dios ha puesto en nosotros y poder así engrandecer el reino de los cielos. ¿Cuáles son las ataduras? Esas cosas que no nos permiten ser usables en las manos de Dios. ¿Qué lo detiene a usted? ¿Las redes sociales? ¿Los chismes de Facebook? ¿De WhatsApp? ¿Qué lo detiene? ¿La televisión? ¿Los malos hábitos? ¿Sus deseos carnales? ¿Su enojo? ¿Su resentimiento de lo que le hicieron? ¿Hasta de lo que le van a hacer? No podemos ser instrumentos, no podemos ser usados por Dios mientras nuestro corazón esté lleno y sobreabunde la malicia, el pecado y las obras de la carne. No vamos a poder ser usados por Dios. Y nos vamos a comparar a aquellos 70 reyes que el rey Adonibesec les cortó los pulgares de las manos y de los pies. Los dejó imposibilitados, expuestos al enemigo. Y así hay muchos creyentes dentro de las congregaciones que siguen sin pulgares en los pies y sin las manos. Y algunos han perdido hasta los pulgares del cerebro. Porque empiezan a buscar. Segunda de Crónicas, entre Efesios y Gálatas, porque no conocen la palabra. Amados, la llenura del Espíritu Santo, o lo que nosotros conocemos como la unción, no es emoción, sino es convicción. Son dos cosas muy diferentes.
No crea que todos los que saltan con complejo de rana en las congregaciones, o aquellos que se convierten en ametralladoras antiaéreas calibre 50, que les agarra, no están llenos de la presencia de Dios. Entran en el estado de emotividad, porque eso es lo que le hemos cultivado. Porque recordemos la porción que leía. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas. Pero ya sabemos, usted y yo sabemos de que no eran lenguas celestiales. Eran lenguajes, eran idiomas. Pero muchas veces hay hermanos ociosos que le inyectan de que usted tiene que hablar en lenguas, porque si no, no tiene el Espíritu Santo. Tiene que hablar en lenguas porque usted no es salvo. Esa es una mentira del diablo. Porque no es así. La Biblia no enseña eso. Usted es salvo desde que entregó su vida a Cristo y fue sellado con el Espíritu Santo. Ahora estamos hablando de la llenura, que son dos cosas diferentes. Manifestación del Espíritu de Dios, del poder del Espíritu. Pedro dijo: no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo, levántate y anda. El poder de Dios. Permitámosle al Espíritu, amados hermanos, que nos use, que acomode lo espiritual a lo espiritual. Porque usted y yo hemos, o debemos, o se supone que debemos, haber sido transformados y limpios por la palabra. Aunque Jesús, de acuerdo a Juan 13:10, dijo: espérate un momentito, pastor, pero no todos. No todos. No todos los que están sentados en una congregación son limpios, son transformados por medio de la palabra. Y cuando Jesús dijo eso era porque sabía, aquel que tenía un corazón lleno de amargura, de traición, por eso dijo: aunque no todos. Pregúntese usted, ¿usted está limpio? ¿Ha sido limpio por la palabra? ¿Ha sido transformado? ¿Su vida puede testificar con su vida, como dice Pablo, de que la palabra lo ha transformado? Entonces, Dios quiere un corazón que esté dispuesto al sacrificio. Quiere creyente que lo dejen todo. Que le digamos: heme aquí, envíame a mí. Señor, yo quiero, mándame. Tomé una decisión. Y mi pastor me lo dijo en Mojave. Pastor Joe, ¿usted está seguro de que la decisión que ha tomado en menos de 20 días es la decisión de Dios para que usted se mueva para allá, a Honduras? En el momentito le dije sí. Y posteriormente empecé a darme cuenta y se lo dije al pastor: usted tenía razón, porque yo le dije sí, pero dentro de mí yo sabía que no. Fue una decisión para complacer a Jezabel, que era mi compañera, para que estuviera cerca de su familia. Mas, sin embargo, ya está echando raíces con su familia. Como dijo aquel hermanito en la iglesia que lo pusieron a barrer, estaba medio quebrantado su corazoncito y estaba barriendo el templo, y en ese momentito empieza
todo se derrumbó. Pero en ese momento ve, el pastor estaba en la puerta y dice, en Jericó, en Jericó. No le estoy diciendo con esto de que Dios no me ha solventado, Dios me ha bendecido, pero Dios sigue, y por eso es que he venido pasando por este valle de lágrimas, este valle de muerte, este valle de sombra, porque Dios me está enseñando, y se los he declarado anteriormente, que muchas veces, tanto usted como yo, tomamos decisiones sin decirle a Dios, Padre, ¿esta es tu voluntad o no? Se nos olvida. O pensamos y le decimos, oh sí, ya Dios me reveló que sí. No, tal vez el diablo le puso en su pensamiento y le dijo, sí, yo te apruebo el viaje. Es más, te voy a dar los boletos para que te vayas. Porque lo que el diablo quería es sacarme de allá. Pero yo no me detuve como Gedeón. Papi, deja que el vellón se humedezca y que toda la tierra esté seca. Entonces, Dios le cumplió. Al otro día le dice que sea al contrario. Y 3 veces preguntó. Porque quería tener la seguridad de que era Dios quien le estaba ordenando. Amados, le estoy diciendo esto de mí, no porque sea chismoso, sino porque les he repetido, no vengo a presumirles ni a querer engrandecerme con ustedes. No, se los dije la semana pasada, yo soy pecador como usted. Yo tengo las mismas necesidades que usted tiene. Yo tengo las angustias que usted tiene. Pero que necesitamos aprender y seguir adelante, tenemos que hacerlo, porque Dios demanda de nosotros el sacrificio. Y la tercera cosa, Mateo capítulo 5, versículo 8. Dios usa un corazón transformado. O sea que mientras haya basura en nosotros, no podemos ser usados, amados hermanos. No vamos a ser usados. Que no le digan, que no le cuenten, porque a lo mejor le mienten, pero un corazón lleno de basura, de obras carnales dentro de sí, Dios no puede usar. Le dije, el guante, si usted quiere usar el guante y encuentra un montón de basura dentro del guante, lo primero que usted tiene que hacer es sacar la basura y meter su brazo para dirigir el guante. Y eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros. Mateo dice, bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Cómo vamos a ver a Dios? De acuerdo a las manifestaciones del Espíritu Santo, por medio de usted. El libro de los Hechos nos muestra y nos narra de que vino sobre temor en toda persona, porque hacían muchas maravillas y señales los apóstoles a través del Espíritu Santo, o el Espíritu Santo a través de los apóstoles. Y la gente tenía temor, porque estaban viendo algo que no se acostumbraba a percibir. Por eso, amados, la ilustración del guante que mencioné al principio, debemos de usarlo, porque para que funcione, tenemos que poner nuestra mano. Tenemos que ser llenos del Espíritu de Dios. La Biblia enseña de que con la sombra de Pedro, los enfermos sanaban. Romanos nos enseña de que todos hemos recibido una medida de fe. Pero déjeme preguntar, ¿la fe que hemos recibido se manifiesta en todos? No. No, porque muchos tienen la fe guardada en una bolsita y no la usan, como aquel talento. No, es que yo sabía de que tú eres demasiado justo y muy enojado y por eso yo escondí mi talento, pero aquí te entrego. No es así. La fe que hemos recibido es para que la activemos, para que se multiplique, para que dé frutos, para que a través de la fe activada nosotros podamos cumplir con el trabajo que se nos ha impuesto.
Pero muchos se han acostumbrado a que tienen la fe. Sí, pero la fe solamente era el sello de propiedad, porque Jesús dijo que íbamos a recibir el Espíritu. Cuando Él se presentó ante los apóstoles, sopló y dijo: recibid el Espíritu, como seña, como garantía de que no podían ser tocados y ser arrastrados por el enemigo, porque eran propiedad de Dios. Tenían la viñeta que decía Dios, Jehová de los ejércitos. Entonces, todo el que ha recibido a Cristo ha recibido una porción de fe. Y lo dice Juan capítulo 20. Pero como digo, como propiedad. Pero una cosa es tener el Espíritu y otra cosa es ser lleno del Espíritu. Amados, no podemos confundirnos. No podemos. Porque una cosa es diferente a la otra. Una cosa es el Espíritu que recibimos, como cuando recibimos la fe, el sello del Espíritu Santo. Y otra cosa es la llenura, por medio de la cual Dios va a hacer grandes cosas a través de usted, para beneficio de la iglesia, para beneficio de aquellos, para que crean y también se conviertan. Hay dos cosas. Hay dos cosas, hermano. La diferencia es que el Espíritu que recibimos, como sellados en propiedad de Dios, es para que nos guíe a toda verdad, para caminar en justicia, para cumplir la voluntad de Dios. Pero la unción o la llenura del Espíritu Santo es completamente diferente, porque es la autoridad que Dios pone en aquel que está lleno del Espíritu para complementar su obra. Y su obra se va a manifestar a través de los milagros que Dios hace, usando los dones. Hay creyentes que, aunque tienen el Espíritu Santo, el sello de aprobación de Dios, no son capaces de siquiera orar por un dolor de cabeza. Porque quiere orar por un dolor de cabeza, y lo que viene a suceder es de que ya no tiene dolor de cabeza la persona, sino que le da migraña. Otros, que presumiendo que tienen dones de sanidad, solamente quieren orar por lo oculto. Pero no por lo visual, no por lo que se ve. Amados, eso no es automático. Hay que pagar un precio. Y ese precio es la consagración, el sacrificio, que muchos no queremos pagar. ¿Quiere usted que la presencia de Dios se manifieste? Debemos de ser cristianos de convicción y no de emoción. Recuerde, no todo el que se convierte en ametralladora .50 antiaérea dentro de una congregación está lleno del Espíritu. No todo. ¿Ok? Entonces, si queremos, amados hermanos, ser llenos del poder del Espíritu de Dios, tenemos que despojarnos de lo que hay dentro de nosotros. ¿Qué nos habla? ¿Qué hay en usted? ¿Qué hay en mí? ¿Usted cree que mi árbol está bajito porque soy chaparro y alcanzo a los mangos? No. Los mangos bajitos se me acabaron. Que después tuve que pedir perdón a Dios porque yo tomé la iniciativa de venirme, de moverme de mi país y venir acá. Por la misericordia de Dios, Dios me sostiene, Dios me mantiene, Dios me conforta, Dios me fortalece. Pero no era la voluntad de Dios. No fue la voluntad de Dios. Todos metemos la pata,
Yo no soy pastor perfecto. Se los he venido diciendo. Yo cometo errores también. A mí se me va la canica. Pero el problema es cuando yo ya estoy allá en mi cuarto, que estoy buscando, estoy plasmando el mensaje. El Espíritu Santo no tiene misericordia y me agarra como usted no tiene idea. Que lo único que hago es llorar y moquear y reconocer, sí, Señor, tienes razón. Yo me equivoqué. Perdóname. ¿Okay? Les digo sinceramente, estoy muy agradecido con mi pastor Luis, porque él no se la tragó. Cuando él me preguntó, cuando él me llevó al aeropuerto, él es muy reservado, él observa y no le gusta el chisme. Él no comparte las cosas de uno con los demás hermanos. A él no le gusta el chisme. Es muy reservado, muy humilde. Y cuando él me llevó al aeropuerto me dijo, pastor, ¿está seguro de que Dios quiere que usted se mueva para Honduras? Y yo le dije sí. Pero aquí, el que está dentro me dijo, ¿sabes que no? Y por mantener la apariencia, me vine como Lot, que se fue y vio las llanuras y vio y dijo, wow, aquí la hice, aquí. Pedro el Escamoso llegó. ¿Okay? Y a mí me da mal, Señor. Y lo que estoy haciendo es procurando de que usted no pase por lo que yo pasé. Que usted no viva lo que yo viví. Que usted reflexione antes de que la vara llegue. ¿Haciendo qué? Saliendo de la conformidad en la que hemos caído. Porque nos hemos conformado únicamente a que tenemos el Espíritu Santo y que no hay más nada que hacer. Sí, porque para eso los 120 que estaban en el aposento alto fueron llenos de la presencia de Dios porque tenían una misión que cumplir, y esa misión, dentro de esa misión está la iglesia, está la congregación en la que usted se congrega. Por aquellos que obedecieron, por aquellos que se sacrificaron, por aquellos que dejaron que el Espíritu vaciara su corazón y los llenara de su presencia. La iglesia subsiste hoy en día. Amados, tome este consejo. Tome este consejo. Comparto con ustedes las vivencias para que usted no sufra lo que yo he sufrido, para que usted no llore lo que yo he llorado. No me critique, piense. Al mejor cazador se le va la liebre. Pero lo bueno es que tenemos un Dios misericordioso y que está siempre dispuesto a restaurarnos, a levantarnos y a exhibirnos y decir, este es mi hijo amado. Porque gracias a Dios estoy sirviendo. Que Dios los bendiga. Que tengan una hermosa semana. Que disfruten el tiempo navideño con su familia. Y que Dios los guarde. Vamos a orar. Padre Celestial. Gracias, Señor. Gracias te doy en esta hora por tu palabra que ha sido expuesta. Yo te pido, mi Dios, que abras el corazón, el entendimiento de cada uno de los oyentes, para que este consejo, Señor, pastoral, quede en el corazón de cada uno y que pongamos por obra, Señor, tu palabra. Que estemos, oh Dios, dispuestos a obedecerte, que donde tú nos envíes ir,
Que estemos dispuestos al sacrificio, Señor, a sacrificar nuestra carne, a sacrificar nuestro orgullo, a sacrificar las cosas que tenemos si es necesario, pero que estemos dispuestos a sacrificar algo para el reino tuyo. Que estemos dispuestos a darle la oportunidad a tu Espíritu para que limpie, saque de nosotros, desgarre de nosotros desde el vientre todas aquellas cosas que están enfermando nuestra vida, que son ataduras que tenemos y que no nos permiten, Señor, hacer tu voluntad. En el nombre de Jesús. Bendice, oh Dios, a mis hermanos en Texas. Bendice a mi hermana Ana, bendice a sus hijos, sus sobrinos, su hermana. Bendice a Wilder, Señor, allá en Guatemala. Por Jimmy Furlan, Señor, por Kenny. Bendice esta familia. Bendice, oh Dios, a tus siervos valientes, esforzados. Bendice la casa, bendice la salud, bendice el ministerio y guárdalos, mi Dios. Padre, por mí, ¿hasta cuándo, Señor? Es la pregunta de tu hija Marisol. ¿Hasta cuándo se arrepienta y reconozca de que tú eres su Dios? Tú estás dándole la oportunidad, pero tú sabes el nacimiento de este varón, que fue marcado, mi Dios, con una maldición, que por no ser hijo tuyo, sigue la maldición en él. Pero te rogamos en el nombre de Jesús, que lo salves. Que ablandes, oh Dios, su entendimiento y su corazón. Pero que cuando cierren los ojos, vaya contigo. Bendice a Marisol. Tú sabes, oh Dios, que te sirve, te ama, y está dispuesta a sacrificar muchas cosas para servirte. Pero que humanamente en veces se cansa y te pregunta, ¿por qué, Señor? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo vas a alivianar esta carga que tengo? No te pido que se la quites, pero que sí que le fortalezcas. Que le des fuerzas como el búfalo y alas como el águila para que vuele sobre las tormentas. Bendice a sus hijos, bendice a sus nietos. Padre, por mi hermana Rosa, por mi hermano José, la salud de mi hermana Rosa, Señor, es inestable. Te pido por ella para que tú le bendigas y le fortalezcas. Y que la decisión que han de tomar sea bajo la dirección de tu Espíritu Santo. Bendice a Alejandra, bendice a sus hijos. Cuídalos, oh Dios. Dirige, Señor, sus pensamientos, sus decisiones y sus planes. En tus manos están. Gracias, Señor. Muchas gracias, Padre, por el regalo que tú vas a hacer. Gracias porque tú eres fiel. Tú eres justo. Te bendigo y te glorifico y te doy las gracias por permitirme, Señor, predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amados, Dios me los bendiga y disfruten la cena navideña con su familia, con sus hijos, con todo. Cuídense. Nos vemos el próximo domingo si Dios nos lo permite.